que están mirándonos en el internet, hoy es domingo 5 de septiembre del año 2021. Y esta es la iglesia Gracia Calvary Chapel. Nos reunimos en el distrito de Miraflores y yo soy el pastor Lucho García. Hemos venido estudiando desde que empezó la pandemia el libro de los Salmos. Llegamos al Salmo 125. Si tienen sus celulares, abran sus Biblias. Increíble, ¿no? Pero ahora la Biblia la tenemos en el celular. Abran sus Biblias en sus celulares en el Salmo 125. Hace 100 años azotaba el mundo la pandemia llamada la gripe española. Esa pandemia recién se dio a conocer en 1918, pero no había medios de comunicación, internet como lo había ahora. Así que es muy probable que esta se haya originado el 2017 o a finales del 16. La gripe española trajo por todo el mundo 3 olas. Nunca se hizo ninguna vacuna y así como vino, se fue. Los cálculos más rescatados dicen que se llevó a 50 millones de personas. Y no se dio mucho a conocer porque estábamos, el mundo, experimentando la Primera Guerra Mundial. Se le llama gripe española no porque ocurrió en España, sino porque los españoles, que eran neutrales en la Primera Guerra Mundial, dieron anuncio que más gente estaba muriendo por esta plaga misteriosa que por las balas de los ejércitos enemigos. Casi todos creen que esta plaga se originó en los Estados Unidos y fue Europa cuando las tropas estadounidenses llegaron a Europa. Muy bien. Si ustedes ponen en su Biblia el Salmo 125, van a leer que tiene un título. Los títulos no son inspirados por Dios, los editores se lo colocaron. Y este salmo lo han llamado Dios protege a su pueblo. Perfecto para tiempos como este. Y debajo dice cántico gradual, porque este salmo es el sexto de los 15 cánticos graduales que figuran en el libro de los Salmos, empezando en el 120 y acaba en el Salmo 134. Son los cánticos graduales, salmos de ascenso o canciones de los peregrinos, porque los peregrinos iban a Jerusalén desde lejos a 3 fiestas al año. Era inseguro viajar, habían ladrones, asaltos, por eso se juntaban en grupos y de lejos caminaban y el grupo se iba juntando en los caminos y ahí cantaban. Ustedes se han vivido al lado de un cuartel militar de las Fuerzas Armadas o de la policía en provincia, han escuchado cuando la tropa sale a hacer ejercicios en la madrugada y pasan por tu casa cantando 1, 2, 1, 2, 3, 4 y todos 3, 4. Algo así era esto. Un grupo de personas que juntos cantaban estas canciones en su camino de ascenso a Jerusalén. Jerusalén se encuentra en un monte, en el monte Sión, un conjunto de varios montes o picos. Monte Orfá, monte Moriah, el monte Sión, etcétera, etcétera. Y a Jerusalén siempre se sube, no importa que vengas del norte, del sur, del este o del oeste, a Jerusalén siempre se sube. Así que por eso se llama cánticos de ascenso. Este salmo trae al salmista a la seguridad y confianza en el Señor. Y en el monte Sión, leámoslo, Jerusalén, como tipos de refugio que su alma busca y encuentra en Dios. El peligro no ha desaparecido y la pandemia tampoco ha desaparecido, pero el corazón está confiado y lleno de seguridad en la protección del Señor. Algunos comentaristas ubican este salmo en un tiempo específico, pero yo no estoy de acuerdo de darle un tiempo específico porque el contexto no lo dice. En general, se vivían tiempos difíciles y esto inspiró al autor
a escribir este salmo, ¿no? Habían condiciones adversas, el pueblo sufría y el pueblo clama al Señor. Y el Salmo 125, he descubierto que es uno de los salmos, de los 10 salmos favoritos de todos los tiempos de muchos cristianos a lo largo de la historia. Judíos y cristianos han tenido este corto salmo como su salmo favorito. Y este salmo ha inspirado un sinnúmero de canciones, de coros, de alabanzas, de prédicas, de devocionales, de pensamientos, de enseñanzas. Así que nos encontramos con una preciosa pieza poética que solamente contiene 5 versículos, así que lo vamos a estudiar de manera muy rápida. Del contenido del salmo sacamos conclusiones y deducimos que este salmo fue escrito en Jerusalén, probablemente cuando una nación extranjera los gobernaba o controlaba la ciudad. Eso sí podemos decir. Y el énfasis de este salmo está en la protección del Señor y en la responsabilidad de mantener la confianza en Él, en el Señor. Así que saltamos al Salmo 125, versículo 1. Yo lo cantaba cuando era joven en el grupo juvenil al que asistía. El versículo 1 empieza: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Alguien recuerda un corito así? Los que confían en Jehová. Bueno, felizmente hay 4 dinosaurios junto conmigo que lo recuerdan. La nueva Biblia viva es una Biblia que yo no la he encontrado en ningún lugar, pero en la aplicación de la Biblia YouVersion, aparece y me gusta. Antes yo consultaba mucho para el Antiguo Testamento la Nueva Traducción Viviente y la traducción Lenguaje Actual, pero he encontrado en esta versión nueva Biblia Viva mucha riqueza. Alguien me dijo: ¿y por qué hay tantas versiones de la Biblia? ¿Esto no es una mala señal que la Biblia es producto de hombres? Le digo, todo lo contrario. A mayor cantidad de versiones me permite enriquecerme. Y cuando encuentro en las versiones diferencia, me voy al hebreo. Busco en la Biblia cuál es esa palabra en hebreo. Luego me voy a un libro que se llama Concordancia Strong, del hebreo y el griego, y busco esa palabrita y ahí me sale todas las traducciones de esa palabra en la Biblia. Esa misma palabra, cómo se ha traducido a lo largo de toda la Biblia. Y con esto puedo llegar a la conclusión del significado real de la palabra. En el salmo anterior, ¿se acuerdan el salmo anterior? El salmo 124, teníamos la metáfora del ataque del enemigo. ¿Se acuerdan? Un terremoto, un torrente, una fiera salvaje y una trampa. ¿Recuerdan que habíamos visto esto? Bueno, aquí también hay metáforas. Y como la última de las metáforas del salmo anterior, el ave escapaba de la trampa a la cual había caído. Los cazadores ponían trampa y era muy difícil que el ave pudiera huir, eran redes. Pero sabemos por el salmo anterior que por una intervención divina se abrió la red y el ave pudo escapar. Y aquí, en el Salmo 125, continúan las metáforas, los símiles. Los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Aquellos que tenemos una relación personal con Dios. Los creyentes, dice, somos como el monte de Sión. Y el Señor nos rodea como los montes rodean Jerusalén. Aunque los peregrinos marchaban hacia Sión, su confianza no estaba en la ciudad, ni en su religión, sino en Dios mismo. Es increíble
cuánto le gusta a la gente la religiosidad, la religión, cumplir rituales, cuando hemos olvidado que Jesucristo nos ha hecho libres. Es triste ver cómo los cristianos están siendo arrastrados hacia el judaísmo y cristianos que están haciéndose judíos guardando la fiesta y guardando el sábado, cuando en la Biblia es bien clara que el sábado es únicamente un pacto entre Dios e Israel, no y la iglesia. Para los creyentes, la obra de Dios en su vida y en la vida del pueblo era un hecho real. Los que confían en el Señor son tan estables como el monte de Sión. Y me llamó la atención la palabra que se traduce a confían. Es la palabra hebrea bataj. Se traduce como confiar, confiado, seguro, apoyar, asegurar, esperar, fiar, tranquilo. Y la idea es la de alguien que se apresura a buscar refugio, pero no lo hace tan precipitadamente, sino que camina rápido y seguro porque confía en su refugio. Ustedes saben que en Israel constantemente son atacados por misiles y bombas, y cuando suenan las sirenas, todo el mundo tiene que acudir rápidamente a los refugios. De esto se habla. Una persona que va segura al refugio, no apresuradamente, pero sí con suficiente celeridad para ponerse a buen recaudo. La confianza en Dios hace que el alma sea tan inconmovible como el monte de Sión. Nosotros acá en el Perú diríamos como el Huascarán, que es la montaña más alta en territorio peruano en los Andes, que es símbolo de estabilidad y poder para el pueblo del Antiguo Testamento. Permítanme leerles 2 versículos. Mateo 7:25. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Isaías 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, quien tiene misericordia de ti. Los que tienen mis apuntes verán que les he puesto una lámina en la que he puesto una gráfica de la vieja ciudad de Jerusalén con todos los montes y las colinas que la rodean. Hay 9. El monte Sión, el monte Ofel, el monte Moriah, el monte Beseda, el monte Scopus, las colinas de Gareb, Acra y Goat y el monte de los olivos. Todos estos rodeaban a Jerusalén. Versículo 2. Toma el versículo 1 y lo explaya. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. La Biblia de las Américas describe este versículo. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Así que los montes sugieren la protección que Dios les da a los suyos. Y efectivamente Jerusalén está rodeada de picos, pero no en el sentido simplemente que la rodeen, sino porque está en el corazón de un conglomerado montañoso que le da seguridad. La traducción de Berkeley, que es una traducción del inglés, lee así: al igual como hay montañas alrededor de Jerusalén, el Señor rodea a su pueblo y lo cuida, y lo hará desde ahora en adelante y continuará por toda la eternidad. ¡Qué lindo! Dios cuida de los suyos. ¿Eres de los suyos? Pues la Biblia dice que Dios cuida de ti. Así también el Señor está alrededor de sus hijos para protegerles. ¿Y cuántos de ustedes han leído el capítulo 1 del libro de Job? En ese libro, Satanás se le acerca a Dios y le decía que cómo Job no le iba a ser fiel si era Dios quien lo protegía a su alrededor. En Job 1:10 leemos:
¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Y este versículo nos da a entender de la realidad de la protección que Dios pone en nuestras vidas. Versículo 3. Porque no reposará, escúchenlo, que no es fácil de entender en la versión antigua, porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Ok, la nueva traducción viviente. Los perversos no gobernarán la tierra de los justos, porque entonces los justos podrían ser tentados a hacer el mal. Y es por este versículo que podemos decir que de alguna manera hombres impíos controlaban la ciudad y gobernaban sobre los justos. Mas esto no iba a ser permanente. Al salmista le preocupa que los hijos de Dios se conviertan en hacedores de maldad, imitando el comportamiento de los impíos que detentan el gobierno. Y fíjense, el gobierno afecta al pueblo. El gobierno civil puede ser un gobierno impío o puede ser un gobierno que traiga beneficios al pueblo. Pero tarde o temprano el gobierno va a afectar a los que están bajo su gobierno. Una opresión demasiado prolongada tentará al pueblo de Dios a negar su lealtad al Señor y su deber de hijos hacia el país donde nacieron, e incluso a hacer causa común con los enemigos de la nación y de su fe. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto películas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántos no hemos visto películas sobre el gueto de Varsovia? Cómo en Polonia, cuando llegaron los nazis, a todos los judíos los arrinconaron en un sector de la ciudad y cerraron la ciudad y los hacinaron. Pero lo que era terrible al ver esas películas era que habían judíos que hacían las veces de guardianes o autoridad de los nazis dentro del gueto, que recibían recompensa por eso. Y más o menos esto es lo que habla. Cuidado que te coludas con autoridades corruptas para dañar al pueblo. Y acá hay algo interesante. Uno de los capítulos más interesantes para mí es Ezequiel capítulo 18. Y en Ezequiel 18, 24 encontramos esta cita. Escuchen, ¿ah? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá. Ninguna de las justicias que hizo les serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió. Por ello morirá. El versículo 24 habla de un hombre que fue justo, pero se alejó de la justicia e hizo lo incorrecto. Y se pregunta, ¿al final vivirá? ¿Se le tomará en cuenta todas las cosas buenas que hizo? Y dice, no, lamentablemente, por lo malo que hizo, morirá. Y 4 versículos antes, hay otro versículo que tumba una de las teologías más de moda en tiempos actuales, pero que la Biblia es tajante. No sé cuántos de ustedes han escuchado de esta pseudo teología de los pecados generacionales. ¿Alguien escuchó? Pecados generacionales. Tu abuelito divorciado, tu papá y tus tíos divorciados, tú y tus hermanos divorciados, tus hijos serán divorciados. Es una generación de maldición. La abuelita murió joven, la tía murió joven, la hija murió joven, ahora la nieta muere joven.
pecados generacionales. Pero vean, ¿qué dice Ezequiel 18:20? La teología de pecados generacionales dice que la maldición se va pasando de generación en generación. Y sacan textos bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo, pero otra vez fuera de su contexto. Por eso es que nosotros creemos que la manera más saludable de aprender la Biblia no es con una enseñanza temática. Hoy les hablo del amor, mañana les hablo del pecado, después les hablo... No, la mejor enseñanza es expositiva, dentro del texto, en el contexto. Porque si sacas algo fuera del contexto, ya no va a decir lo que el autor intentaba decir. Ok, ¿qué cosa dice Ezequiel 18:20? Y si lo tienes en tu Biblia, píntalo y pon ahí maldiciones generacionales. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. El alma que pecare, esa morirá. Clarísimo, el hijo no llevará el pecado del padre. Versículo 4, y fíjense, ya estamos llegando al final de este lindo salmo. Haz bien, oh Jehová, oh Yahvé, oh Yahweh, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Y el versículo 4 es una oración. El salmista ha visto que hay autoridades malas que están afectando a parte de la población, sabe que su confianza está en el Señor y ahora ora y le pide a Dios que bendiga a los suyos. La Reina Valera contemporánea lo pone así: Señor, bendice a los que hacen el bien, a los que son de recto corazón. Así que está pidiéndole a Dios que le haga bien a los que son suyos, a aquellos que tienen un corazón recto. Ya en el Salmo 7, versículo 10, leíamos: mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Y llegamos al último versículo, y vamos a cerrar esta enseñanza con algo muy interesante. Versículo 5. Mas aquellos que se apartan tras sus perversidades, el Señor Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Interesante, habla de algunos que eran justos y rectos, pero se apartaron tras sus perversidades. Habían gustado del Señor, pero sin embargo había una atracción en el mundo que era más fuerte que su relación con Dios. Y habiendo probado a Dios, encontraron satisfacción en las cosas del mundo y de manera voluntaria se apartaron del Señor. La Nueva Biblia Viva lo coloca: pero a los que van por caminos torcidos, Señor, deséchalos, llévatelos juntos con los que hacen mal, que haya para Israel paz y tranquilidad. El versículo 5 continúa con la oración del versículo 4. La oración continua por aquellos que se sienten atraídos por las propuestas deshonestas del mundo. Y la oración es que sean llevados a juicio por el Señor. Recuerden que la gracia está en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento era juicio para el pecador. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús habla de otorgar perdón al que viene arrepentido. Jeremías 2:19 dice: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Date cuenta, ve cuán malo
y amargo ha sido el que haya dejado al Señor tu Dios. Date cuenta que no encontrarás satisfacción luego de haber dejado al Señor tu Dios. Y el no tener temor de mí, dice el Señor Dios de los ejércitos. Bueno, ustedes saben, yo los días sábados me reúno con un grupo de 10 a 12 hombres a través de Google Meet y tenemos un desayuno virtual a las 6 de la mañana. Cada uno con su cafecito y su sanguchito, nos colocamos todos frente a la pantalla. Y yo aprovecho y con ellos practico el salmo que voy a enseñar el domingo. Así que les voy contando lo que he descubierto y se los hago a manera devocional. Y al final fue uno de los desayunos muy ricos por lo que trajo a continuación. Y esto es, lo voy a resumir con una frase que todos lo conocen. Cuando llueve, todos se mojan, justos e impíos, gordos y flacos, altos y chiquitos. Cuando llueve, todos se mojan. Y los cristianos también sufrimos calamidades, igual que todos los demás, a pesar que la Biblia tiene muchas promesas de Dios donde nos promete que estaremos bien. Porque la cosa es, Dios me protege, pero ¿sufro la misma calamidad? ¿Cuál es la diferencia? ¿Y en qué consiste realmente el que Dios me cuide y el que Dios me protege si no estoy eximido de las desgracias al igual que todos los mortales? Ok, esto lo dijo uno de los caballeros. Espiritualmente estaremos bien a pesar de que el alma y el cuerpo sufran. Y aunque muramos, tendremos vida eterna. Y yo recordé, yo le agarré el gusto a la enseñanza expositiva de la Biblia cuando escuchaba por Radio del Pacífico a un pastor llamado, que ya falleció, Vernon McGee. ¿Alguien escuchó alguna vez a Vernon McGee? Perfecto. Vernon McGee fue el primero que salió en la radio enseñando la Biblia de Génesis, de corrido hasta Apocalipsis. Y todos los días avanzaba por la Biblia. Y Vernon McGee sacó este ejemplo respecto a este tema. Cuando llueve, todo se moja. Y él compartía de dos mujeres, ambas se estaban muriendo de cáncer en sus 40 años. Una de ellas, amargada, llena de odio, de insulto, contra el mundo, contra Dios, contra sus hijos, contra su esposo y contra todos. ¿Por qué le había ocurrido a ella esa desgracia, esa enfermedad irreversible? Y la otra, cristiana, con una sonrisa en los labios, dando gracias a Dios porque le daba un día más de vida. Una de estas mujeres era tóxica y causaba repulsión, y la otra más bien despertaba curiosidad. ¿Cómo es posible que puedas estar tan tranquila si te estás muriendo? ¿No deberías estar amargada? Y ella respondió, no, mi Señor está conmigo. Él prometió en el Salmo 23 que iría conmigo en el valle de sombra de muerte. Y cuando llega la mañana y no tengo fuerzas para levantarme, le digo, Señor, no tengo fuerzas para levantarme. Y no sé de dónde me viene un envión de fuerza y me levanto de la cama. Y le doy gracias a Dios por otro día que me permite para poder estar con mis hijos, para poder compartir con mis hermanos. Y de esto se trata todo. Todos estamos de paso. La vida es prestada. Y
lo deben haber escuchado, ¿cuántos años tienes? O mejor dicho, ¿cuántos te quedan? ¿Y cómo los vas a vivir? La mayoría de la humanidad que no conoce a Dios vive y desperdicia y gasta toda su vida egoístamente en ellos mismos. ¿Perdón? ¿Y eso no es así? ¿No todo el mundo gasta su vida en uno mismo? Que ahí está la diferencia. Cuando somos siervos de Dios, vivimos para Dios y nuestras vidas están en sus manos. El cuerpo puede doler, el alma puede sufrir, pero el espíritu está tranquilo por la fe y la esperanza que tenemos en que Dios permite todo lo que nos ocurre para bien. ¿Cuántos de ustedes a lo largo de su vida no han tenido planes? Ya, con los boletos comprados. Y los planes no se realizaron porque la voluntad de Dios cerró la puerta. Y nunca sabremos qué hubiera pasado si hubiera hecho esto 6 meses antes o 1 año antes. Pero una cosa sé, Dios nos ama tanto que Él protege nuestra vida. Permite que nos vengan los que nos tenga que venir. Y como dice el libro de Isaías, andaré por los ríos y no me ahogarán, y andaré por el fuego y la llama no me quemará, porque el Señor está conmigo. Y esto es, el resultado de lo que el salmista pide en oración será la paz sobre Israel, la paz sobre su pueblo, la paz sobre el individuo. Porque pueden haber pruebas que no las hemos solucionado, pero tenemos una seguridad que Dios lo permite y que saldremos adelante. Dentro del Salmo encontramos la fórmula para esta paz: confiar en el Señor Jesús. Cuando Israel se vuelva a Cristo, a quien traspasaron y lamenten por Él, entonces la paz que les ha eludido durante siglos será al fin suya. Shalom. Veo con asombro que los cristianos están dejando la gracia para ir en pos de la ley, al igual que los gálatas, a los que Pablo llamó gálatas insensatos. ¿Quién los estorbó? Ustedes corrían bien. Y la iglesia, en vez de atraer a los judíos a Cristo, es increíble en este siglo XXI la cantidad de cristianos que abrazan el judaísmo y que vuelven a la ley. Yo les diría a esas personas que estudien Hechos, capítulo 15, y vean la defensa que hizo Pablo al respecto. Me encontré con un poema, les voy a leer el poema. Hemos sido enviados a predicar, no sociología, sino salvación. No economía, sino el evangelio. No reforma, sino redención. No cultura, sino conversión. No progreso, sino perdón. No un nuevo orden social, sino un nuevo nacimiento. No reavivamiento, sino resurrección. No una nueva organización, sino a Cristo, solo a Él. Somos embajadores y no políticos. Y la paz es el final de la tiranía, la hostilidad, la división, la intranquilidad, la alarma. La paz es libertad, armonía, seguridad y bendición. Al final yo he colocado una lista que ya no lo voy a leer, una lista de versículos de la Biblia que dice que Dios está con nosotros, que Dios está por nosotros, que Dios está en nosotros, que Dios está delante de nosotros, que Dios está encima de nosotros, que Dios está debajo de nosotros y que Dios está alrededor de nosotros. Y de esto habla
el Salmo. Como decía el versículo 1, los que confían en el Señor somos como el monte de Sión. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por habernos regalado este tiempo. Gracias, Señor, porque nos damos cuenta de muchas cosas. La vida es corta, somos peregrinos, estamos de paso. ¿Qué es lo que realmente importa? Una cosa sé, Señor, cuando llegaste a mi vida, la cambiaste para siempre. Bendice, Señor, a todos los que estamos acá. Guarda sus familias, su salud y su economía. Y todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Hoy día a las 5 de la tarde tenemos el programa por Facebook, Preguntaré y me enseñarás, donde ustedes pueden entrar a hacer todas las preguntas que tengan. Allá. Y yo sé que muchos de ustedes ya están virtualmente dando sus diezmos y ofrendas, pero aquel que quiera apoyar, hay una alcancía ahí con unos sobrecitos para que metas tus ofrendas y tus diezmos. Que el Señor me los bendiga. El servicio ha terminado. Gracias por estar acá. Nos veremos el próximo domingo.